Bishamelesh, Mejempalalesh, ¿cómo están niños? Tacuacanikesh Lemayatano. ¿Quieren aprender la lengua maya? Pues hoy les voy a enseñar el siguiente juego con el que aprenderemos los números de 1 al 10. Recuerden que los números de 1 al 10 son los siguientes: Hun, Ka, Osh, Kan, Ho, Wak, Wuk, Washak, Bolón y Lahun. Ahora sí, ¿cómo se va a jugar este juego? Pues como pueden ver, tenemos unas casillas con números de 1 al 10. Entonces vamos a necesitar la ayuda de una persona más. La persona nos va a decir a qué casilla vamos a ir. Por ejemplo, si nos dice Kan, vamos a ir al número 4. Si nos dice, por ejemplo, Hun, vamos a ir a la casilla número 1. Y esa persona va a designar a qué velocidad lo va a decir. Puede que diga, por ejemplo, Ho, Wuk, pero puede ir aumentando la velocidad. Por ejemplo, puede decir Kan, Bolón, Lahun, Wuk, y así ir aumentando la velocidad. Y también puede cambiar las reglas para que sea un poco más entretenido. Por ejemplo, ustedes pueden poner sus reglas de ahorita solo vas a avanzar en la casilla con la pierna derecha. Por ejemplo, vamos a avanzar al Wak, que es el 6, y luego al Washak, que es el 8, luego al Lahun, que es el 10, luego vamos al Ka, que es el 2, y así pueden ir cambiando las reglas. Luego pueden decir, con la pierna izquierda nada más. ¿Y cómo vamos a pasar a otro jugador? Cuando la persona que esté avanzando en las casillas se confunda 3 veces o pierda sus 3 vidas. Por ejemplo, si la persona que está diciendo los números dice, por ejemplo, Osh, pero la persona que está brincando va al 1 o va a cualquier otro número menos al 3, pierde una vida, porque recuerden que Osh es 3. Y así vamos a ir haciendo el juego. Veamos una demostración. Ahora sí, como no tengo otra persona que me esté diciendo a qué casilla voy a avanzar, yo voy a estar diciendo a qué casilla y también al mismo tiempo yo voy a ir avanzando. Pero mi regla es de que yo solo puedo avanzar con mi pierna derecha. Vamos a iniciar. Más sencillo. Hun, Ka, Ho, Washak, Bolón, Lahun. Luego Wak, Ka, Osh. Más rápido, vamos a ir más rápido. Lahun, Bolón, Washak, Wak, Ho, Kan, Hun, Ka, Osh. Y así de sencillo es este juego, niños. Recuerden, los materiales no son nada costosos para elaborarlo. Solo necesitamos cinta adhesiva, hojas de colores o hojas en blanco. Incluso pueden ser hojas de la libreta y escribir los números sobre ellos. Y también les dejé sobre los números cómo se representan en el sistema de numeración maya, para que ustedes también lo vayan aprendiendo. Y vamos a dar un último repaso de los números de 1 al 10. Y ahora sí vamos a poner en práctica este juego con mamá, con papá, con hermanito o con nuestros hermanos. Y sería Hun, Ka, Osh, Kan, Ho, Wak, Wuk, Washak, Bolón y Lahun. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que lo puedan poner en práctica en tu casa. Y también, si quieres conocer otros juegos para aprender la lengua maya, déjalo aquí en los comentarios. Malo, Kanantaba, bueno, cuídate.